Hace eones, se dice que una raza de seres llamada los Anunnaki viajó a la Tierra en busca de oro. Después de su llegada, comenzaron a trabajar y pronto descubrieron algunas especies primitivas de homínidos que habitaban el planeta. Vieron en esto una oportunidad y realizaron una pequeña manipulación genética para transformar a estas criaturas en una nueva especie que sirviera a las necesidades de los Anunnaki. Con el tiempo, esta especie se desarrolló a través de una serie de experimentos, convirtiéndose en los humanos modernos. La participación de los Anunnaki en la humanidad se expandió desde relaciones con mujeres hasta ser venerados como deidades. La humanidad recogió sus historias y aprendió a temerles y respetarlos. Se convirtieron en nuestros mitos, dioses, demonios y protectores a la vez. La decodificación de la historia que se despliega a través de las tablillas mesopotámicas equivale a descubrir nuestra historia. Este canal existe únicamente para explorar este tema y todo lo que lógicamente esté relacionado con él. Un tema vasto, demasiado grande para ser discutido en un solo video, una sola opinión o una interpretación específica. Es un enigma que debe resolverse pieza por pieza. Por eso, permítanme pedirles que se suscriban para que podamos sumergirnos juntos en este tema. Planeo comenzar con una perspectiva científica, basada en hallazgos arqueológicos e investigaciones sobre las tablillas mesopotámicas, y luego expandirme hacia perspectivas más generales. Desde esta posición, se sigue que nuestra conciencia sobre el papel que desempeñamos en todo esto podría llevarnos a una forma de vida más consciente y abrirnos a una capacidad para apreciar la vida en su totalidad. En mi opinión, la única manera de levantar los velos que oscurecen nuestra comprensión de la verdad es sumergirse en la historia de nuestra adoración a los dioses. Esto ha sido abordado en otros videos, ya que estos seres fueron una vez venerados como dioses. Aunque para nosotros el concepto de un dios no coincide completamente con ellos, estuvieron no obstante profundamente involucrados en la construcción de los cimientos de la humanidad. Para conocerlos como nuestros ancestros que aterrizaron en la Tierra hace miles de años, uno debe saber quiénes eran. La pista de los diferentes templos antiguos conduce a un lugar, a una tierra y a una pareja de dioses, Sumeria y los Anunnaki. Los filósofos y pensadores antiguos captaron la creación y la naturaleza del universo desde una perspectiva humana. La sociedad, en todas sus funciones, así como todos los demás esfuerzos humanos, fueron controlados por los hombres, lo que generó la creencia de que el mundo cósmico estaba bajo la influencia de seres que se asemejaban a los humanos en forma e intelecto, pero que para la mayoría eran invisibles. Tales seres también fueron considerados superiores al hombre en todos los aspectos e incluso inmortales. Su posible muerte implicaba el horror del caos total. Invisibles, todopoderosos y eternos, eran considerados dioses, y en sumerio se les llamaba Dingir. Las complejidades tanto de las realidades físicas como de las metafísicas fueron explicadas mediante una multitud de dioses. En resumen, se transmite que en el año 2500 después de Cristo, c. el panteón sumerio estaba compuesto por cientos de dioses, cada uno con nombres propios y áreas de influencia. Los sumerios creían en dioses cósmicos como Apsu, Tiamat, Anshar y Kishar, que nunca visitaron la Tierra. Existen indicios de que estos dioses podrían ser cuerpos celestes dentro de nuestro sistema solar. Luego estaban los dioses terrestres, dioses importantes y menores, asociados con regiones y tareas específicas, menos poderosos y ocupados principalmente en asuntos cotidianos. Entre estas dos esferas se encontraban los dioses antiguos, de quienes se creía que habían llegado a la Tierra. No solo regionales, sino dioses con alcance nacional e incluso internacional. Se creía que existieron en la Tierra antes de los humanos y se les atribuía la creación de la humanidad. Tales dioses mostraban características humanas, emociones y otros rasgos similares.
Pero ¿quiénes eran estas antiguas deidades? En la cúspide de la autoridad divina estaban los dioses que controlaban los elementos fundamentales del universo. An, más tarde Anu, el dios del cielo. Enlil, el dios del aire. Enki, más tarde Ea, el dios del agua. Y Ninhursag o Ninmah, como la diosa sagrada de la tierra. Este video ofrece solo una introducción a estos 4 dioses. En los videos siguientes explicaremos a los demás. Este es el primer episodio de una serie de videos destinada a identificar algunas de las figuras principales del panteón mesopotámico, en particular aquellas que pertenecen a los Anunnaki. Anu, también llamado An en la tradición acadia, fue una deidad muy antigua y extremadamente poderosa del panteón mesopotámico. Originalmente, Anu fue venerado como la máxima deidad en el panteón babilónico. Entre sus funciones se incluía la distribución de poder entre otros dioses, la imposición de sanciones y la designación de la realeza terrenal. Como encarnación del poder supremo, Anu podía otorgar esta posición a otros dioses. Esto se refleja en muchos textos antiguos, en los que, por ejemplo, Inanna afirma que Anu la hizo invencible en el cielo. Su preeminencia se compartió con el tiempo con dioses emergentes como Enlil y Marduk, aunque él permaneció único y fue simbolizado por el llamado poder de Anu, una señal de la más alta autoridad divina. La autoridad de Anu se extendía hasta la creación cósmica. A menudo se le menciona como co-creador del universo, a veces junto a Enlil y Ea. Su dominio era considerado como el cielo más alto y estaba simbolizado por una estrella, un símbolo permanente de un dios en escrituras cambiantes. Además, la cruz maltesa y la corona con cuernos también simbolizan su supremacía. La corona con cuernos es el símbolo de Anu, aunque también puede colocarse en un trono, y rara vez hay representaciones antropomórficas explícitas del propio Anu. Su poder se representa más bien a través de los símbolos reales, la tiara, el cetro y el bastón, que sin embargo se mantuvieron reconocibles a lo largo del tiempo en su evolución. Su residencia celestial fue imaginada como un hermoso palacio, donde los dioses se reunían para discutir asuntos importantes o tomar decisiones críticas. Escritos posteriores describen a Anu como el hijo de Anshar y Kishar, de acuerdo con el esquema cósmico del Enuma Elish. Diversas tradiciones tempranas asignaron a Anu diferentes consortes. En los primeros textos sumerios fue Urash, más tarde Ki, representando a la tierra, y en los textos acadios, Antu. Como padre de los dioses, Anu fue considerado el ancestro de una gran cantidad de deidades, incluyendo a los dioses más importantes, Enlil, Enki, también conocido como Ea, y Adad o Ishkur, así como a la diosa Inanna, también llamada Ishtar. No solo era el lugar donde los dioses se reunían, sino que también servía como escenario para algunas de las historias más conocidas, como la historia de Adapa, que pone especial énfasis en la interacción divina con los mortales. El ejemplo de Adapa ilustra esto bien. Uno de los sacerdotes mortales ascendió al reino celestial de Anu y rechazó el pan y el agua de la inmortalidad, pues temía ser víctima de un engaño, tal como Enki le había advertido. Esta decisión le negó a Adapa la inmortalidad y mostró las complejidades de la interacción entre dioses y mortales, así como el malentendido humano sobre los motivos divinos. El culto a Anu fue muy extenso y contaba con grandes templos, como el templo Eanna en Uruk, dedicado a él. Este templo era llamado Eanna, que significa casa de An, y pasó por varias fases de reconstrucción a lo largo de su larga existencia. Las ceremonias en honor a estos dioses durante sus visitas celestiales eran bastante elaboradas e incluían ofrendas en rituales muy específicos a su llegada. El culto a Anu sobrevivió hasta bien entrada la época seleucida, especialmente en Uruk, lo cual podría indicar su importancia incluso en épocas posteriores. Una tablilla dañada de Uruk ofrece algunos detalles sobre los procedimientos cuando Anu y Antu descendían al sagrado recinto de esta ciudad.
Los sacerdotes realizaban sacrificios durante los rituales y en todo el lugar se encendían fuegos. Esto simbolizaba la luz divina y la conexión entre el cielo y la tierra. Al final de la visita, 40 minutos después del amanecer del día 17, se debía abrir la puerta del templo. Himnos de despedida y bendiciones subrayaban la posición de Anu como el máximo puente entre la esfera divina y la mortal. Anu aparece en textos antiguos. Sin embargo, su presencia es difícil de identificar debido al ambiguo signo cuneiforme para An. Solo en sumerio, An significa cielo o bóveda celeste, y así, An personifica los cielos. Una curiosidad es que el signo cuneiforme, An, tiene el valor de Dingir, que significa Dios, el Ilu, acadio. Sin embargo, el nombre de Anu en sumerio nunca lleva este signo divino. En acadio se le llama Anu. El logograma, el número 60, también representaba a Anu y servía como una especie de referencia académica. A mediados del tercer milenio antes de Cristo, el nombre de Anu aparece solo en listas de dioses, en inscripciones reales y en mitos. Reyes como Lugal-Zagesi y Sargón el I se llamaban a sí mismos sirvientes de Anu, una clara señal de que él estaba estrechamente ligado a la realeza. Anu aparece con frecuencia en la literatura como el soberano del cielo, quien mantiene la parte original del cosmos, como en Gilgamesh, Enkidu y el inframundo. Su retirada ante Tiamat en el Enuma Elish simbolizó el cambio en el estatus divino, a través del cual Marduk se elevaría en la sociedad babilónica. Los rituales eran meticulosos e incluían la unción de los goznes de las puertas para asegurar el descanso divino durante la estancia de Anu, lo que muestra la atención al detalle asociada con la autoridad de Anu. Enlil fue considerado uno de los dioses más importantes de la religión mesopotámica y desempeñó un papel central en el panteón, con gran poder sobre el destino, la realeza y el orden divino. Como primogénito de Anu, Enlil es comúnmente descrito como el Señor del Aire, cuya autoridad abarca tanto las esferas cósmicas como las terrestres. Sus mandatos tenían gran importancia en todo el universo, tanto en el cielo como en la tierra. Aunque nació en la casa de Anu en el cielo, Enlil pronto descendió a la tierra y fue considerado el dios principal tanto en el cielo como en la tierra. Se dice que Enlil presidía las asambleas de los dioses junto con su padre Anu. Él mismo era visto como el soberano supremo. Su palabra se consideraba sublime y sagrada, y todos los otros dioses comían polvo ante él para mostrar que sus mandatos eran sagrados e inmutables. El templo más importante dedicado a Enlil fue el Ekur, o Casa de la Montaña, que se encontraba en Nippur, el centro religioso del sur de Mesopotamia, en todas las épocas anteriores al 288 segundo milenio antes de Cristo. Nippur, la ciudad de la tierra, reflejaba la conexión de Enlil tanto con el cielo como con la tierra, donde se estableció el Dur-an-Kai, o vínculo entre el cielo y la tierra. Este vínculo entre el cielo y la tierra era, por tanto, un símbolo de la conexión cósmica de Enlil, a través de la cual todos los niveles de la realidad se unían bajo su dominio. También se le denominaba el centro de las cuatro esquinas del mundo, y tenía la máxima importancia en cuanto al orden cósmico. La figurata del templo simbolizaba una conexión entre el cielo y la tierra, y sus aguas se consideraban dulces y dadoras de vida, lo que subrayaba la santidad de este lugar para la realización espiritual. Enlil era el primogénito de An, lo que significa que estaba en la cúspide de la jerarquía divina. Era conocido como el padre de los dioses y señor de todas las tierras, sobre las cuales tenía un control ilimitado tanto en la esfera terrenal como en la divina. Su consorte era Ninlil, anteriormente conocida como Sud, quien se convirtió en su esposa en circunstancias cuestionables. A pesar de este conflicto inicial, Ninlil, posteriormente llamada Nin.lil,
Se mantuvo como una figura importante, y Enlil permaneció en gran medida fiel a ella. Entre sus descendientes se encuentran los grandes dioses Ninurta, Nana, más conocido como Sin, y Nergal. Otros como Inanna, también llamada Ishtar, Utu o Shamash, Adad o Iskur y Namtar, también pertenecían a la familia de Enlil. Por otro lado, algunos importantes Anunnaki, incluyendo a Inanna, Nergal e Ishkur, en algunas tablillas son descritos como descendientes de otros dioses. Así, Nergal es mencionado a veces como hijo de Enki, pero también como hijo de Enlil. De manera similar, tanto Inanna como Ishkur son descritos como hijos de Anu y de Enlil. Un análisis detallado de los textos revela estas contradicciones, aunque a menudo los estudiosos dejan de lado algunos relatos para ofrecer una explicación más sencilla de ciertos eventos en la mitología e historia. Enlil fue identificado como el dios con profunda percepción sobre el destino de Sumer y de la Tierra, lo que se refleja en antiguos himnos en los que se le llama pastor de los de cabello negro, una designación de su cuidado por los sumerios. Para su pueblo, era considerado el señor del mandato legítimo, que protegía la ley divina y la armonía cósmica. Su dominio se extendía desde la montaña del amanecer hasta la montaña del ocaso, y era el único gobernante de todos los territorios. Las inscripciones atestiguan que no había otro soberano en estas tierras, pues Enlil gobernaba de amanecer a anochecer. Las decisiones de Enlil eran habitualmente definitivas, aunque algunas historias muestran que podía cambiar de opinión. En el mito de Atrahasis, inicialmente decidió enviar un diluvio para destruir a la humanidad, pero luego cambió de parecer. Su poder no solo radicaba en el castigo, se le atribuía el haber establecido contribuciones útiles para la humanidad, como la agricultura y herramientas como el arado y la azada. Entre las tareas de Enlil también estaba la designación de reyes, quienes no eran gobernantes libres, sino guardianes divinos, que actuaban de acuerdo con las leyes celestiales. Incluso reyes como Hammurabi reconocían el poder de Enlil. Al inicio de su reinado, proclamaban su vocación divina a través de él. La autoridad de Enlil puede rastrearse en las inscripciones de los reyes sumerios, acadios y babilonios, quienes se referían a la bendición de Enlil como fuente de legitimidad y éxito. Sin embargo, en la literatura, Enlil es un personaje pluralista. Podía ser una fuente de fertilidad y ser considerado el señor de la abundancia, pero también podía traer destrucción. Durante el Gran Diluvio, fue un decidido defensor de la aniquilación de la humanidad y desató su viento para traer tormentas catastróficas sobre ciudades rebeldes. Sin embargo, en tiempos de paz, era un Dios benevolente que impartía comprensión fundamental y mantenía el equilibrio del mundo divino. Durante el período acadio, la posición de Enlil se consolidó aún más, y el número sagrado, 50, identificaba su autoridad suprema. Su iconografía incluye un casco con cuernos, símbolo de divinidad, y su nombre cambiaba conforme a las variaciones culturales y lingüísticas. Incluso con el ascenso de Babilonia y la dominación de Marduk en el segundo milenio antes de Cristo, Enlil continuó siendo una deidad significativa. Un ejemplo característico de la representación de esta transición es el Enuma Elish, en el que la victoria de Marduk sobre Tiamat proclama la primacía babilónica, pero Enlil sigue siendo respetado y recordado. Incluso como Dios, Enlil no estaba exento de las debilidades humanas. No estaba eximido de la moralidad divina y podía ser exiliado si no cumplía con las expectativas. Un ejemplo concreto de esto es que el exilio podía ser una pena si sus acciones se consideraban injustas, lo que muestra que incluso los dioses más altos podían ser responsabilizados por la asamblea divina. Enlil incluso era objeto de las quejas de los mortales, como en la petición de un rey sumerio ante la asamblea divina, en la que se culpaba a Enlil de los males en el reino,
debido a su elección de un gobernante inadecuado. La autoridad de Enlil tampoco disminuyó en épocas posteriores. Sus decisiones eran irrevocables y determinaban el destino a lo largo de generaciones. Otros dioses no dejaron de reconocer respetuosamente la suprema preeminencia de Enlil, tanto en el contexto cósmico como en el terrenal. Como pastor de los de cabello negro, el poder de Enlil se extendía simbólicamente desde el amanecer hasta el ocaso, expresando así su amplia influencia y su perdurable autoridad en la religión mesopotámica. Su venerado culto continuó en Nippur, Babilonia y en otros lugares, y diversos rituales e himnos se cantaban continuamente para celebrar su poder y su influencia. Enki, llamado Ea en acadio, es una de las deidades más importantes del panteón mesopotámico y está asociado con la sabiduría, la magia y los rituales. Como hijo de Anu, que lleva tanto los nombres Ea como Enki, presentó su esencia en ambas esferas, la celestial y la terrenal. Asumió el título de príncipe de la tierra y señor de las aguas saladas cuando descendió a la tierra. Le fue otorgado el dominio sobre los mares, océanos y el Apsu, el reservorio oculto de aguas dulces bajo la tierra, que era sagrado como fuente de toda vida y fertilidad. Por lo tanto, Enki estaba destinado en su rol de dador y preservador de la vida. Un momento dramático en un antiguo texto mesopotámico muestra a los dioses estrechándose las manos, sorteando destinos y dividiendo el cosmos. Anu se quedó con el cielo. Enlil asumió el dominio de la tierra, mientras que los mares recayeron en Enki. Este era el gran misterio de la esfera terrenal. Aunque Enki recibió el dominio de las aguas, estaba descontento por haber perdido el gobierno de la tierra en favor de Enlil, ya que afirmaba ser el verdadero primogénito de Anu y el legítimo heredero. Sin embargo, esta disputa con Enlil pronto se convirtió en un tema dominante, intensificada por la frustración sobre la distribución de poderes. Cuando Enki tomó su lugar en la tierra, las aguas del Golfo Pérsico se adentraron en el interior formando pantanos, los cuales fueron designados como su dominio particular. Enki, el ingenioso ingeniero, creó canales, diques y presas, drenó los pantanos y transformó las áreas pantanosas en regiones fértiles. Construyó Eridu al borde del área pantanosa. Su gran casa, el Apsu, también llamada Engur-Ra o Eunir, era considerada el agua dadora de vida del Apsu. Enki a menudo era representado viajando a través de los pantanos, siendo así parte del mundo acuático y marítimo. Enki también ocupó un lugar central en la creación y preservación de la humanidad. Según el mito de Atrahasis, creó a los humanos a partir de arcilla para aliviar la carga de trabajo de los dioses. En esta situación, Enki se opuso a la decisión de Enlil cuando éste ordenó un diluvio para acabar con el tumulto de la humanidad. Enki advirtió a Atrahasis sobre el diluvio y así salvó a la humanidad mediante la construcción de un arca. Esta historia ilustra el carácter astuto y benévolo de Enki, ya que siempre intentaba eludir los severos decretos divinos. Su defensa de la humanidad a menudo lo llevó a conflictos con Enlil y aumentó las tensiones entre ambos. Enki era considerado el dios de la sabiduría, de los rituales y de la purificación. Como dios protector de los adivinos y exorcistas, su influencia se manifestaba en rituales, exorcismos y conjuros. Su conocimiento de las propiedades purificadoras del agua lo convirtió en árbitro en los procesos rituales, en los que los encantamientos lo invocaban para la purificación del mal y la limpieza de los gobernantes en tiempos de presagios desfavorables. Entre las principales contribuciones de Enki a la civilización se encuentran las artes de la agricultura, la fabricación de ladrillos y la construcción de canales. En el mito de Adapa y el viento del sur, Enki priva a Adapa de la inmortalidad, pero al mismo tiempo preserva el equilibrio entre la divinidad y la humanidad mediante el conocimiento místico. También creó a los 7 Apkallu, o sabios,
que transmitieron sabiduría a los humanos y sirvieron como mediadores entre los dioses y los mortales, permitiendo así una comunicación entre ambos. Estas figuras reflejan el compromiso de Enki con el desarrollo de la civilización y la difusión del conocimiento. Un edicto antiguo, que probablemente proviene del propio Marduk, reafirma el origen divino de los hijos de Enki. La misma semilla fecunda, nacida del gran toro salvaje, un símbolo de creación y fuerza, es una y la misma. Enki también se autodenominaba primogénito de Anu, subrayando su preeminencia entre los dioses, y se le consideraba el hermano mayor de los dioses. Esta designación sugiere que Enki tenía un papel central y autoritario entre los dioses. Esta representación muestra el origen cósmico y el poder divino de Enki, lo que lo convirtió en una figura venerada tanto por los dioses como por los humanos. La ascendencia de Enki es compleja. Se le considera hijo del dios del cielo An o de la diosa primordial Nammu, quien representa el agua cósmica. Su consorte, Damgalnunna, también llamada Damkina, le dio hijos como Marduk, Asarluji, Nanshe y el sabio Adapa. La creatividad y fertilidad de Enki se manifiestan en mitos como Enki y Ninhursag, en los cuales su unión con Ninhursag da lugar al nacimiento de varias deidades y combina temas de vitalidad y alegría. Enki es a menudo representado como una figura barbada con una corona con cuernos, rodeado de agua que fluye y llena de peces, simbolizando la abundancia del Apsu. También se le asocia con la media luna, que simboliza la influencia de las mareas, y lleva títulos como Ningiku, Señor de la visión clara. Entre sus otros símbolos se encuentran un cetro curvado, un pez cabra y una tortuga. En el mito Ninurta y la tortuga, Enki utiliza una tortuga para capturar a Ninurta y recuperar la tabla de los destinos, un poderoso artefacto que forma el destino de la humanidad. Enki es venerado bajo diferentes nombres, como Denki, Damanki y Nudimut, lo que refleja sus múltiples roles. Simbolizado por el número 40, sus epítetos como ciervo del Apsu y pequeño Enlil destacan su sabiduría, capacidad de transformación y funciones de protección. Las referencias a Enki se encuentran a lo largo de milenios, desde la era dinástica temprana hasta los escritos de Beroso en el siglo III a.C., donde se le equipara con Cronos. A pesar de los cambios en el panteón, el papel de Enki como benefactor de la humanidad y protector de la civilización siguió siendo esencial. Sus características en el mito y el ritual lo destacan como una deidad que combina fuerza creativa, sabiduría y compasión. Aunque Enki respetaba la autoridad de Enlil, en los textos antiguos surgieron tensiones entre ellos, que se reflejan en relatos bíblicos como el Edén y el Diluvio. El objetivo final de Enki era asegurar la sucesión divina para su propia línea, en lugar de la de los descendientes de Enlil. Para ello, se alió con su hermana Ninhursag, hija de Anu, lo que añadió complejidad a la sucesión divina. Esta rivalidad divina refleja luchas humanas y se muestra en textos sumerios sobre la creación de la humanidad por Ninhursag mediante los métodos de Enki. Conocida como Ninti, señora de la vida y señora de la costilla, el papel de Ninhursag presenta paralelismos con Eva en la Biblia. Una historia describe la creación por Ninmah y Enki, que muestra la diversidad y la imperfección temprana de la humanidad. Ninmah forma seres humanos con arcilla del Apsu, cada uno con características únicas. Enki les asigna tareas, lo que subraya la intención divina de diversidad. El primero, un hombre con manos débiles y extendidas, es asignado por Enki como sirviente real, mostrando que incluso las limitaciones físicas pueden tener un papel. El segundo, con luz orientada hacia atrás y ojos siempre abiertos, se convierte en músico de la corte y simboliza la importancia de la percepción sensorial en el arte. El tercero, con pies impedidos, se convierte en trabajador del metal, a menudo como orfebre, mientras que en algunas versiones
Se le describe como un tonto que aún sirve al rey, mostrando que todos, incluso aquellos con desafíos mentales, tienen valor. La cuarta creación de Ninmah sufre de incontinencia. Orina en el suelo, y Enki lo baña en el agua de la vida para expulsar un demonio, el Namtar, una forma temprana de ritual de purificación. La quinta, una mujer que no puede dar a luz, es asignada por Enki al servicio doméstico de la reina o como tejedora, lo que demuestra la adaptabilidad dentro del plan divino para el papel humano. La sexta creación, una persona sin órganos sexuales, es presentada como eunuco de Nibru ante el rey, cuya existencia está fuera de la reproducción. Ninmah suspira frustrada y arroja la arcilla al suelo. Enki responde con un desafío y crea un ser mal formado, cuyo cabeza, ojos, cuello, pulmones y otros órganos son defectuosos. Este ser, llamado Humul, es estéril e incapaz de comer o moverse desde el nacimiento, representando la fragilidad de la vida y el juego divino en su creación. La creación, la fertilidad y el nacimiento están encarnados por la diosa madre mesopotámica, conocida como Nintut, la dama que da forma, Nintur o Ninmah en sumerio, Belet Ili, señora de los dioses, o Mami. Como diosa del culto mesopotámico temprano, era responsable de los embarazos, nacimientos y de la vida misma. Era una diosa central en el antiguo panteón y tenía el poder de gobernar sobre el nacimiento y la creación de los humanos. El término diosa madre no es un título específico, sino más bien una designación. En la jerarquía divina de Mesopotamia, muchas diosas asumieron roles maternos. En textos como la lamentación por la destrucción de Sumer y Ur y la lamentación por Nibru, la diosa madre es representada junto a los dioses An, Enlil y Enki durante gran parte del tercer y segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, su importancia disminuyó cuando nuevas diosas, como Gula, que simbolizaba la curación, e Ishtar, que representaba el amor y la guerra, se volvieron más relevantes en el mundo de los dioses masculinos. Sus roles primarios permanecieron, sin embargo, anclados en la reproducción. Se encargaba de los fetos y de su cuidado postnatal. Además de su papel como diosa madre, la diosa madre también disfrutaba del aspecto de diosa creadora, como se muestra en mitos como el poema de Atrahasis, en el cual la humanidad es creada al mezclar arcilla con la sangre de un dios muerto. Esta historia es similar a la de Enki y Ninmah, en la cual Ninmah, junto con Enki, da forma a los humanos con arcilla del Apsu, las aguas cósmicas bajo la tierra. Los mitos sobre Mami profundizan en su poder creador. Ella forma 14 partes de arcilla cósmica para crear dioses del nacimiento y los primeros 7 pares de embriones humanos. Con el consejo de Enki, los dioses matan a uno de ellos mismos y mezclan su sangre y carne con arcilla, de la cual se crea la humanidad. La diosa madre desempeñó un papel central en la creación, pero con el tiempo sus funciones fueron cada vez más asumidas por dioses masculinos, como Enki en el Enuma Elish, lo cual hace que las fuentes más antiguas parezcan menos desde una perspectiva teocéntrica. Esto se ha descrito como una marginalización de las diosas en textos de períodos posteriores del culto a las diosas. Ninhursag, la diosa madre, pierde influencia a medida que el panteón mesopotámico evoluciona, destacándose el declive del culto a las diosas. Cuando el monoteísmo aparece en la historia teológica, el único Dios se convierte en el creador único y absorbe tanto a Enki como a la diosa madre Ninmah. La línea divina de la diosa madre es compleja y a menudo ambigua. A veces es representada como consorte de varios dioses como An, Enlil, Enki o Shulpae, y sus numerosos hijos subrayan su carácter fecundo como dadora de vida. Las primeras listas de dioses, como la lista Ananum, registran varios nombres y títulos que muestran su amplia presencia en el panteón. Su principal centro de culto fue la ciudad de Kish, un lugar importante, aunque aún no identificado con precisión,
que estaba en el centro de su culto. Se cree que Kish estaba cerca de Urusagrig, no lejos de Adab, y mantuvo su importancia religiosa incluso durante el período neobabilónico, como muestran las inscripciones de Nabonido. Otras ciudades con templos dedicados a la diosa madre incluyen Adab, Asur, Babilonia, Lagash, Larsa, Mari, Nippur, Sipar Aruru, Susa, Umma y Ur, lo que evidencia su popularidad en toda Mesopotamia. El culto a la diosa madre comenzó en el período dinástico temprano y continuó hasta bien entrado el primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, durante el segundo milenio antes de Cristo, comenzó a perder poder e importancia a medida que los dioses masculinos se volvieron cada vez más dominantes. Su iconografía contiene un símbolo que se interpreta como una representación del útero, a veces combinado con un cuchillo, lo que simboliza el corte del cordón umbilical en el nacimiento. La diosa madre lleva muchos nombres diferentes, cada uno con significados distintos. El más importante, Ninmah, significa reina gloriosa, mientras que Nintud o Nintur, que se traduce como reina del lugar de nacimiento, hace referencia a su conexión con el nacimiento. El término Tur está relacionado con la palabra sumeria para útero, lo que refuerza aún más su relación con la creación de la vida. Su nombre acadio, Belet Ili, reina de los dioses, confirma su respetada posición en la jerarquía divina. La escritura de su nombre varía según el idioma y el contexto. La escritura de Ninmah es de Ninmah, mientras que Nintud o Nintur se escribe como de Nintur, de Ninturá, y en variantes similares, y Belet Ili como de Belet Dingirmesh. A pesar de estas variaciones lingüísticas, la diosa madre en la tradición mesopotámica sigue siendo un símbolo de creación, nutrición y cuidado materno. Recuerdo que hace más de 10 años leí El 12º planeta de Zecharia Sitchin. Cuando leí por primera vez sobre la diosa madre Mami, apenas podía creerle a Sitchin. Tales epítetos para una diosa me parecían apenas creíbles. Sin embargo, después de investigar más, descubrí que tenía razón. Su nombre aparece en muchos antiguos mitos mesopotámicos como la madre de la vida. De hecho, estas historias apuntan a posibles escenarios de manipulación genética. Creo que este video, como el primero de nuestra serie sobre los Anunnaki, es uno de los más importantes. Hemos definido el nombre del Dios Supremo, el líder y padre que creó a los Anunnaki, Anu, que significa cielo. Luego presentamos a sus hijos principales, Enki, Enlil y Ninmah. Enlil, el señor del mandato, es fundamental para entender lo que sucede en la Tierra. Enki y Ninmah son el padre y la madre de la humanidad. La primera diosa que simbolizó a la madre tierra fue Ninmah, la diosa madre. Interpretaciones posteriores de los griegos la transformaron en Gaia, madre tierra. Finalmente debemos reconocer que los nombres con los que llamamos a estos seres no son sus verdaderos nombres. Más bien son títulos, no nombres específicos. En este sentido, se podría decir que los Anunnaki asumieron el papel de dioses, pero de una manera fundamental, les debemos gratitud a estos seres por cambiar la química del planeta y traernos el regalo de la vida. Si este video despertó su interés, no dude en dejar un comentario, dar un me gusta al video y elegir el siguiente video para continuar con su búsqueda de conocimiento. Hasta la próxima.